Se tiene un circuito mixto, el cual es alimentado por una fuente DC, de corriente directa, es lo que estamos revisando por lo menos ahora, de 110 volts. Calcular para cada resistencia la corriente, voltaje y potencia individual. O sea, cuánto voltaje, corriente y potencia tiene cada una de estas resistencias que están aquí en este circuito mixto. Ese es nuestro objetivo. Tenemos nuestra fuente de poder al lado de acá, es como la única diferencia. Es lo mismo si lo reflejo esto y lo pongo en sentido contrario, pero aquí está nuestro circuito. Como siempre, primer paso a seguir es dibujarlo en nuestra hoja o en nuestro cuaderno para poder rayar sobre él y poder tener más o menos claro todo el proceso que tenemos que hacer. Entonces, ejercicio 9, ley de Ohm, y empezamos. Dice así entonces, tenemos la siguiente forma. Cuando pille la regla, aquí está. En este punto tenemos una resistencia, la resistencia 4 según el circuito, que vale 1 ohm. Después nos vamos hacia acá, se divide en 2. Tenemos una resistencia arriba, otra resistencia abajo, se vuelven a unir, sigue derecho esto hasta por acá. Esta sería la resistencia 5, que tiene un valor de 20 ohm. Esta de acá abajo sería la resistencia 6, que tiene un valor también de 20 ohm. Por arriba también se divide en 2 el sistema. Dos resistencias. Se unen. Tenemos otra resistencia más acá arriba. Viene hacia acá. Y finalmente se junta el sistema en la fuente de poder. Donde sabemos que la patita más larga de la fuente de poder es el positivo. La patita más corta sería el negativo. Si tiene más de una raya, da lo mismo, no estamos considerando simplemente la simbología, pero la parte más larga es donde está el lado positivo, el lado negativo estaría en este caso siempre donde está el extremo más corto. Acá arriba tenemos la resistencia 2, que tiene un valor de 12,5 ohm. Acá tenemos la resistencia 3, que tiene un valor de 50 ohm. Y acá arriba tenemos la resistencia 1, que tiene un valor de 1 ohm. Ya. Nuestro objetivo entonces, como habíamos dicho recién, es determinar corriente, voltaje, potencia de cada una de las resistencias, sabiendo que la fuente que está generando aquí esto tiene un valor, perdón, de 110 volt. Ese es el voltaje que se tiene que repartir entre todo esto que está acá. Ahora, con eso, nuestro primer paso es seguir siempre en un circuito de este estilo. Convertirlo a la resistencia equivalente. Por tanto, nuestro objetivo es juntar todo lo que podamos y dejarlo como si fuera una sola resistencia. Al observar el circuito, fácilmente podemos ver aquí de que primero hay que juntar las más fáciles que tengamos. Se separa el cable, se une, viene, se separa en dos. Por tanto, entre estas dos que están acá,
yo puedo calcular lo que vendría siendo una resistencia equivalente. Y vamos a llamar resistencia equivalente 1. Sigo avanzando, paso por otra resistencia, llego a otra acá, y en este punto también tengo dos resistencias que están en paralelo, que las voy a juntar y va a ser mi resistencia equivalente 2. Por tanto, reemplazo esas dos por una sola. Vuelvo a hacer el dibujo acá al lado. Entonces ahora me estaría quedando como. Cada vez va a quedar más chiquitito el circuito, por tanto, tengo aquí mi resistencia 4 de 1 ohm. Vengo hacia acá. Tendría en ese punto la resistencia equivalente 1. Continúo. La resistencia 1. Continúo hacia acá. Bajo. Tengo la fuente. Sigo bajando. Me voy para el lado de acá. Y ahora tengo lo que es la resistencia equivalente 2. La resistencia 1 se equivale a 1 ohm. Tengo que calcular cuánto valdría la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2. ¿Cuánto vale cada una de ellas? Los circuitos los voy a tratar de ir dejando en la parte de arriba, porque tenemos que ir reduciéndolo. Y acá abajito voy a tratar de ir haciendo todos los cálculos que corresponden. Entonces, en este caso, como está acá, voy a calcular la resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 se compone de dos resistencias, todo el grupo, que sería la resistencia 2 y resistencia 3, que están en paralelo. De acuerdo a nuestras reglas que habíamos establecido y que teníamos respecto a lo que eran los circuitos en serie paralelo, habíamos dicho de que precisamente cuando tenemos resistencias en paralelo, se cumplían estas reglas que están acá. En este caso, nosotros teníamos que decir que en primera instancia, todas las resistencias que están en paralelo tienen el mismo voltaje y para juntarlas tengo que hacerlo a través de lo que vendría siendo la suma de los inversos. Donde si quiero sacar el resultado, tengo que sumar el inverso de cada una y después elevarlo a menos 1 para poder dar vuelta al sistema completo y obtener el valor de la resistencia equivalente. Este proceso se hace si es que trabajo con más de dos resistencias, 3, 4, 5, las que sean, los sumo todos de esta forma y simplemente después las invierto para poder tener el valor. Ahora, si esto lo desarrollo para dos resistencias solamente, a nivel algebraico, puedo reducirlo simplemente a decir que la resistencia equivalente es la multiplicación de las dos dividido por la suma. Y esto sale directamente de acá. Si ustedes despejan esta ecuación, van a terminar llegando a esta consideración que está acá. Por tanto, cuando son solamente dos resistencias, las puedo juntar de esta forma que están acá. Dos resistencias en paralelo. Dos resistencias en paralelo. Entonces tendría que el valor de la resistencia 2 por la resistencia 3 dividido en la suma de la resistencia 2 más la resistencia 3. Y con eso obtendría el valor de la resistencia equivalente que iría en ese punto. Despejando, resistencia 2, 12,5 ohm por 50 ohm dividido en 12,5 más 50 ohm. Esto estaría valiendo 12,5 por 50, 625,
serían ohm al cuadrado, pero con el ohm de abajo se elimina y por tanto me estaría quedando simplemente ohm, no lo voy a anotar. 12.5 más 50, va. 12.5 más 50, 62,5. Y por tanto serían 625 dividido en 62.5, me estaría dando una resistencia de 10 ohm. Eso quiere decir que mi resistencia equivalente vale 10 ohm. Sigo. Resistencia 4, ahora la resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente 2 va a ser igual entonces a la resistencia 5 y la resistencia 6 que también están en paralelo. Por tanto serían resistencia 5 por la resistencia 6 dividido en la resistencia 5 más la resistencia 6. Reemplazando serían 20 por 20 dividido en 20 más 20 ohm. Acá sería entonces 20 por 20, va, polinomio, le puse 20 por 20, 400, dividido en 40, y esto me estaría dando 10. Siempre que tenga dos resistencias que tienen el mismo valor, la resistencia equivalente es la mitad del valor que tienen. Si tengo dos resistencias de 40, la resistencia equivalente sería una resistencia de 20. Aquí son dos de 20, la resistencia equivalente tiene un valor de 10. Sirve como para determinar de repente alternativas o cosas un poco más rápido, sin tener que estar haciendo el cálculo completo. Ya tenemos cuatro resistencias ahora, todas, perdón, moviéndose en este caso a través del mismo cable. Por tanto, si están todas en el mismo cable, quiere decir de que todas estas resistencias se encuentran en serie, una a continuación de la otra. No hay separaciones, no hay ningún tipo de nodo ni cosa que separe el sistema en dos, simplemente un solo cable, cuatro resistencias. Cuando estas estaban en serie, nosotros decíamos que lo que comparten es la corriente, todas ellas tienen la misma corriente, y para juntarlas simplemente se sumaban los valores. La resistencia equivalente es simplemente la suma de cada una de las resistencias. Por tanto, las cuatro que están acá las voy a juntar como si fuesen solamente una. O sea, el circuito ahora lo voy a dejar las cuatro resistencias como si fuesen solamente una que tiene un valor que vamos a calcular de inmediato. Tenemos aquí nuevamente nuestra fuente. Y aquí vamos a poner nuestra resistencia equivalente con celeste, donde vamos a juntar todas las resistencias que están ahí en una sola. Y esa va a ser nuestra resistencia equivalente 3. Calculamos acá abajito. Resistencia equivalente 3. Sería en este caso la suma de esto, por tanto, tendríamos el valor de R1 más resistencia equivalente 1 más la resistencia 4 más la resistencia equivalente 2. Reemplazo los valores, sería 1 ohm más la resistencia equivalente 1, 10 ohm más la resistencia equivalente 4, 1 ohm más la resistencia equivalente 2, 10 ohm, quedando 20, 22.
22 ohm, el total de las que están acá, el total de todo el circuito. Todo el circuito lo puedo representar simplemente como si fuese una resistencia de 22 ohm. Ya, tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que tengo que determinar? Necesito determinar la corriente, voltaje, que tiene cada una de ellas para poder calcular la potencia. Si nos damos cuenta, son 6 resistencias. En este caso, tenemos lo que vendría siendo 6 resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, 5 y resistencia 6. Donde vamos a hacer una pequeña tablita donde vamos a tener el valor de cada una de las resistencias, vamos a tener el voltaje de cada una de ellas, vamos a tener el valor de la corriente de cada una de ellas y finalmente vamos a tener el valor de la potencia de cada una de ellas. Esto lo hice un poquitito chico, pero nos adaptamos. Después cuando lo escanee lo van a ver bien. Ya. ¿Cuáles son las resistencias? Resistencia 1, estas las vamos a dejar fijo porque son los valores que nos entregan. 1 ohm. Resistencia 2, 12,5 ohm. Resistencia 3, 50 ohm. Resistencia 4, 1 ohm. Resistencia 5, 20 ohm. Y resistencia 6, 20 ohm. Ahora, el voltaje no lo sé porque se reparte entre todas las que están acá, la corriente también. Nuestro primer objetivo entonces, ya que redujimos todo nuestro sistema, es empezar a calcular aquí los datos que vamos a tener. Por tanto, en este punto, yo puedo determinar a través de la ley de Ohm cuánto sería el valor de la corriente que está pasando por este punto. ¿Cuánta corriente está pasando por aquí? Ese valor del I, que sería el I total, lo puedo determinar a través de lo que es la ley de Ohm. Bien sabemos que ley de Ohm, vamos a escribir nuevamente nuestro triangulito por acá arriba, la regla mnemotécnica de esto, sería voltaje, resistencia, corriente. Entonces, tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, podemos determinar el valor de la corriente, que sería en este caso voltaje partido por resistencia. Voltaje serían 110 volt dividido en la resistencia, que son 22 ohm. 110 dividido en 22 me estaría dando 5 amperes. Esa es la corriente total que pasa por el circuito. Saliendo de la fuente es eso. Teniendo ese valor, yo ahora tengo que empezar a volver hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que vuelvo un paso hacia atrás en mi diagrama de circuitos que había hecho anteriormente. Ahora yo sé que desde aquí, por este punto, por ese cable, sale de la fuente y vuelve a entrar a la fuente 5 amperes. Quiere decir de que por la resistencia 1, la resistencia equivalente 1, la resistencia 4 y la resistencia equivalente 2 están pasando 5 amperes. Eso es lo que quiere decir lo que está ahí. Ahora, por la resistencia 1, 5 amperes. Gráficamente lo estoy viendo acá. Por tanto, por la resistencia 1,
tengo una corriente de 5 amperes. La resistencia equivalente 1. No, esa no la puedo escribir directamente acá porque son dos resistencias distintas. Pero estos 5 amperes se vuelven a cumplir acá. Por tanto, vienen 5 amperes, la corriente viene, se separa en dos caminos, pasa por una parte por arriba, una parte por abajo, se vuelve a unir y sigo teniendo 5 amperes por este punto. Por tanto, sigo teniendo la corriente total. Pasa a través de la resistencia 4, vuelvo acá, se separa, una parte por arriba, una parte por abajo, se vuelve a unir y vuelvo a tener los 5 nuevamente al principio. Por tanto, si nos damos cuenta, por la resistencia 4 también están pasando 5 amperes. Ya tengo parte de esta condición así. Ahora, todas las resistencias en serie comparten la misma corriente. Eso es lo que nos decía, en este caso, las reglas que estábamos revisando acá de comportamiento de los circuitos en serie. Comparten la misma corriente, no así el mismo voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 110 volts acá, tiene que repartirse entre las tres resistencias de tal forma que la suma del voltaje de la 1 más el voltaje de la 2 más el voltaje de la 3 tiene que ser los 110 que tenía inicialmente o el valor que sea. En este caso, ¿qué es lo que yo tengo acá? Que los 110 se reparten entre R1, R equivalente 1, R4 y R equivalente 2. Entre los 4 que están acá, tengo que repartir esos 110 volts. ¿Y cómo los reparto? Proporcionalmente en función de lo que es la corriente y el valor de cada resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en primera instancia nosotros vamos a calcular ahora cuál es el voltaje de cada una de estas resistencias. ¿Cómo calculo el voltaje? Necesito tener la resistencia y la corriente. Sé el valor de la resistencia, sé cuánta corriente pasa a través de cada una. Entonces, con eso, vamos a hacer aquí esto. Vamos a anotar acá al ladito entonces, voltaje de R1. El voltaje que tiene R1 sería la resistencia 1 por la corriente que está pasando por esa resistencia. De acuerdo a esto, tengo que es 1 ohm multiplicado por 5 amperes. Y eso me estaría dando 5 volts. Tengo el voltaje. 5 volts. Lo mismo puedo determinar con R4, con R equivalente 1, con R equivalente 2. El voltaje de la R equivalente 1. Lo voy a tener que hacer más o menos junto por razones de espacio. Voltaje del R equivalente 1. Sería la resistencia equivalente 1 por la corriente que está pasando por ella. ¿Cuánta corriente pasa por la resistencia equivalente 1? 5 amperes. Por tanto, sería los 10 ohm multiplicado por los 5 amperes. 10 por 5 serían 50 volt. Ahora, voltaje que pasa por la resistencia 4. No anoto nada aquí con la resistencia equivalente 1 por ahora. Resistencia equivalente, o sea, resistencia 4. Resistencia 4 por el valor de la corriente me va a dar entonces el valor del voltaje. Resistencia por corriente. Resistencia 4, 1 ohm multiplicado por la corriente 5 amperes, 5 volts. Y ahora, la resistencia en este caso, perdón, el valor de la corriente en la resistencia equivalente 2 sería la resistencia equivalente 2 multiplicado por el valor de la corriente, que también son 5 amperes, y quedaría 10 ohm por 5 amperes es igual a 50 volts. Y fíjense en esto.
Esta vale 5 volts. Esta tiene un valor de 50 volts. Esta tiene un valor de 5 volts. Y esta tiene un valor de 50 volts dentro del sistema. 5 más 50, 55. Más 5 serían 60. Más 50 serían 110. Y los 110 se dividieron proporcionalmente entre las 4 resistencias que están acá. Esa es una de las formas de corroborar que voy haciendo bien el ejercicio. Entonces, recapitulando, repartimos el voltaje entre las 4 que están acá y ahora tenemos que volver un paso más hacia atrás. Ahora, sabemos que esta resistencia tiene 5 volts, esta también tiene 5 volts, pero el conjunto de estas dos tiene 50 volts. El conjunto de estas dos de acá abajo también tiene 50 volts. Pero, ¿qué significa eso cuando las resistencias están en paralelo? Si las resistencias están en paralelo, todas tienen que tener el mismo voltaje. Eso quiere decir de que por la propiedad que tenemos de resistencias en paralelo, la resistencia equivalente tenía 50 volts, por tanto, las que componen la resistencia equivalente, que son dos resistencias en paralelo, cada una de ellas también tiene 50 volts de diferencia potencial. Por tanto, todas las otras que nos quedan acá abajo, por esa propiedad, podemos asumir de que tienen 50 volts cada una. Aquí si los sumo, no me van a dar 110. Eso es obvio. Porque aquí se tiene que cumplir cuando están en serie, no en un circuito mixto. Por tanto, ahora tenemos que cada una, tenemos el voltaje de cada una, tenemos la corriente de cada una, perdón, la resistencia. Podríamos calcular la corriente de cada una de estas resistencias sin mayor problema. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Primero, cosa que tienen que tener en consideración. Mientras mayor sea la resistencia, más oposición pone al paso de la corriente. Por tanto, por razones obvias, tiene que ir mayor cantidad de corriente por el camino donde sea más fácil. Ahora, los 5 amperes se tienen que dividir proporcionalmente por un camino y por otro. No es que por cada uno vaya la misma cantidad. Es proporcionalmente a los valores de la resistencia. Mientras más resistencia oponga, menos corriente va a ir por ahí, porque le cuesta más pasar. ¿Cómo la calculo? Yo sé que va a ir una parte por ahí, otra parte por abajo. Entonces vamos a decir acá, la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Cómo se calcularía? Corriente. Tapo lo que vendría siendo. Corriente sería voltaje partido en resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje? 50 volts. ¿Cuánto vale la resistencia 2? 12,5 ohm. Y eso va a ser igual entonces a 50 dividido en 12,5 me da 4 amperes. Y ahora fíjense en esto. Si tengo 5 en total y ya 4 se fueron por acá, por la de abajo tiene que irse 1. Porque no puedo crear ni perder el corriente, sino que serían 4 por arriba, 1 por abajo, amperes. Si hago el cálculo, en este caso sería la corriente por la resistencia 3, sería el voltaje, 50 volts, el valor de la resistencia, 50 ohm, y eso me da 1 ampere. Por tanto, aquí tengo 4 amperes, 1 ampere. Y se está cumpliendo la condición. Ahora, acá abajo, como tengo dos caminos iguales, cuando las dos resistencias tienen el mismo valor, asumimos entonces de que la corriente se divide en partes iguales y se va mitad y mitad por cada camino.
mitad por acá, mitad por acá. Y eso lo podemos calcular también. Acá abajito lo vamos a ir haciendo. Corriente que pasa por la resistencia 5 serían 50 volt partido en 20 ohm. La corriente que pasa por la resistencia 6, bien sabemos que es voltaje partido en resistencia, 50 volt partido en 20 ohm. Y en los dos casos sería 50 partido en 20, 5 partido en 2, 2,5 amperes, 2,5 amperes. Y ya tenemos voltaje, corriente y resistencia de cada una. Ahora, la potencia se puede calcular de varias formas de acuerdo a lo que vimos en el Power, pero una de las formas más simples que hay de calcular lo que es la potencia era simplemente multiplicando el valor del voltaje por el valor de la corriente. Y ese resultado me estaría dando en watt, potencia. Voltaje por corriente. Así de corta. Entonces, si yo tengo el voltaje y la corriente, puedo calcular la potencia de cada uno de estos sistemas que están acá. Lo vamos a ir haciendo acá al ladito. Sería entonces potencia de R1, 5 por 5, 5 volt por 5 amperes, 25 watt. Potencia de R2 sería 50 volt por 4 amperes. 50 por 4 serían 200. La potencia... ¿por qué le pongo una R? La potencia de R3, potencia R4, R5, R6. Tengo el voltaje 50 volt, 5 volt, 50 volt, 50 volt, multiplicado cada uno por su corriente. 1 amper, 5 amperes, 2,5 amperes y 2,5 amperes. Serían 50 watts, 5 por 5, 25 watts. 50 por 2,5, 125 y 125. Por tanto, las potencias las escribimos nuevamente aquí ahora en la tablita, perdón. 25 y están todas las potencias y calculamos absolutamente todo del ejercicio.